Thyssen, el podcast oficial del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Bienvenidas, bienvenidos a Thyssen, el podcast oficial del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, en un capítulo donde hoy descubrimos Amor Diverso, un recorrido por las obras de las colecciones permanentes del museo que ofrece una nueva mirada sobre obras de arte relacionadas con el colectivo LGTBI+. Rompiendo con la historiografía tradicional, este itinerario revela temas, iconos y personajes que reflejan la sensibilidad y vivencias de este colectivo a lo largo del tiempo. El recorrido sigue la cronología del arte occidental, desde los maestros antiguos hasta la era moderna, explorando sensibilidades, identidades y deseos no normativos. Las obras muestran una diversidad de experiencias personales en un contexto que ha sido y que ha ido siendo más permisivo, y el arte desempeña un papel activo en la expresión y reivindicación de la diversidad sexual y social. Hoy, en un capítulo muy importante, donde tenemos la ocasión además de estar muy bien acompañados, y si os me permitís, antes de empezar a analizar además algunas de las obras que así lo harán nuestras protagonistas de hoy en este recorrido, empezamos por presentarnos para un poco, yo creo que hacernos la idea de evidentemente quién nos acompaña a día de hoy. Gente, pues evidentemente con un entorno y una experiencia profesional en el tema que aquí nos ocupa considerable. Empezamos por Nerea Pérez de las Heras, conocida por su trabajo como periodista y comunicadora en diferentes plataformas. En la actualidad dirige y conduce los podcasts Saldremos Mejores junto a Inés Hernán y Lo Normal junto a Antonio Nuño. Colabora semanalmente con una sección de historia en Radio Nacional y también está presente en escenarios teatrales y mundo editorial. ¿Qué tal, Nerea? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, encantada de estar de vuelta en este museo en el que, aunque no lo ponga en la bio, trabajé hace muchos años. Cierto. Sí que me tenéis que permitir que he tenido que reducir un poco las biografías, porque si no nos comía. Tenéis unas biografías y unos currículums más que interesantes, pero es que nos comían medio capítulo. Entonces que sí, tuviste ocasión de, entonces ya conocías y conoces el Thyssen, conoces sus entrañas, por lo tanto es como casi un volver a casa, ¿no? Sí, a sus entrañas y a sus gentes. Sí. Exactamente, que no son pocas. Muy feliz en estas paredes, muy Hombre, feliz. Son una familia, sí, también por la parte que me toca, la verdad es que te reciben como una familia y te tratan como tal, así que bueno, oye, enhorabuena, y también Nerea, bienvenido, como te decía anteriormente. Gracias. Ahora recibimos a las hijas de Felipe, a Ana Garriga y Carmen Urbita. Como decía, las hijas de Felipe es un nombre con el que en 2020 empezaron su podcast sobre rincones olvidados de arte barroco, y desde entonces han sido colaboradoras de A Vivir, en la cadena SER, entre otros medios, y han colaborado con el Museo del Prado y Patrimonio Nacional en tareas de divulgación. Además, compaginan sus tareas de comunicación cultural con la recta final de sus tesis doctorales en la Brown University. Ana, Carmen, ¿cómo estáis? Bienvenidas. ¿Qué Muy tal? bien. Contentas de estar aquí, la verdad. Muy contenta, sí. Lo de la recta, escuchar lo de la recta final de las tesis me ha emocionado, me ha hecho creérmelo. A ver, eso está bien. Escucharlo desde esa voz como... Sí. Pues bueno, a quien se lo tengamos que decir se lo volvemos a repetir. Exacto, no pasa nada. Lo llamamos o le mandamos un audio de WhatsApp. Y también nos acompaña Elizabeth Duval, licenciada en Filosofía y Letras Modernas por las universidades París I, Panteón, Sorbona y Sorbona Nueva. Se dedica a la escritura y al análisis político, es autora de varios libros y ensayos, es colaboradora también habitual en medios de comunicación como El Diario.es, El País, La Sexta y Play Z de Radio y Televisión Española, además de Premio Icon de Agitación Cultural 2021. Elizabeth, ¿cómo estás? Bienvenida. Pues muy bien, un placer estar aquí, estar rodeada de amigas y buenas personas. Ahí has dado un detalle interesante, exacto, porque aparte juega un poco en favor de los que ahora mismo estáis escuchando este capítulo, es que además se conocen entre ellas, comparten pasión y amor por algo tan bonito como es el arte, algo que también de alguna forma tratamos también de transmitir a través de este podcast, también a través de los que, bueno, pues evidentemente yo pueda representar, que son aquellos que pretenden entender sin entender demasiado, pero que es que hoy, de verdad, hoy yo creo que es interesante que estéis atentos a este capítulo, porque como bien decía, en este recorrido de Amor Diverso son muchas las obras que se pueden ver, que también se pueden disfrutar dentro del espacio como es el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, el museo de todos, pero destacaremos algunas de sus obras, y por ello ellas mismas han seleccionado y ellas mismas han querido destacar pues mediante sus análisis, cosa que empezaremos desde ya y que evidentemente haremos una por una, pero que evidentemente también hace e invita a que todas participen. Así que Nerea, si te parece, empezamos contigo. Tu obra elegida es Madame Buret como Diana, y en este caso nos gustaría un poco que empezaras describiendo lo que es ese cuadro en sí, para quien no lo haya visto jamás, y también un poco la información que nos proporciona, pero bueno, sobre todo que nos cuentes el porqué de la elección de este cuadro en sí.
Vale, bueno, hablando de entender que has mencionado esta palabra que se utilizaba mucho en los 2000 en el ambiente llano, es importante decir que además de amigas somos todas lesbianas, con lo cual de ahí el recorrido de amor diverso que en un Claro. momento dado hicieron. Además nos gusta mucho tomar el relevo de Nacho Segarra y María Bastarós, que también son amigos y que hicieron este recorrido en un principio con muchas Ujú. más obras, y nosotras lo que hemos hecho ha sido pues escoger cada una, las hijas de Felipe actúan como unidad, la que nos llamaba más. Bueno, pues yo he elegido este cuadro de una señorona, una noble francesa, retratada por Jean Magnatier. Es rococó, es cursi. También me parece que el 18 francés, que el rococó, da para hacer cualquier comentario queer, siempre porque es blandito, porque es artificioso, porque es colores pastel, porque todo está tremendamente idealizado. Y justo este pintor, Natiev, que era hijo de otro pintor y de una miniaturista, su madre era miniaturista, se especializó, se forma entre Italia y París, y también pasa una temporada en Rusia, y se especializa en pintar, en hacer retratos con motivos mitológicos. O sea, retrata, por ejemplo, a las hijas de Luis XV, a Henriette como Flora y a Madame Adelaide como Diana, para el Palacio de Versalles. Y es un pintor que gusta muchísimo porque capta las características justas de cada retratado, de cada retratada, pero les idealiza. O sea, están photoshopeados a todo lo que da, pero están reconocibles. Entonces tienen un exitazo enorme. Y he escogido este cuadro porque, a ver, yo creo que cuando te hacen estas cosas que están tan de moda ahora, de que busques tus propios referentes queer, lésbicos, disidentes dentro de la cultura, lo que haces es intelectualizar o justificar los referentes que ya, al menos es lo que yo hago, o sea, yo lo que hago es justificar intelectualmente los referentes que ya tenía instintivamente cuando era una niña. Y cuando era una niña y visitaba el Prado con mis padres, siempre buscaba dianas. O sea, siempre buscaba dianas, siempre era lo que más me atraía, siempre era lo que más me gustaba, porque al final son escenas exclusivamente femeninas, excepto cuando sale Acteón, que normalmente sale en forma de ciervo, y luego hablaremos de las o sea, de las escenas mitológicas y de las metamorfosis en las que está presente Diana. Siempre son grupos de mujeres solas, ¿no? Todo esto, 8 mujeres juntas siempre están solas porque no están acompañadas de hombres. Ujú. Nadie diría 4 hombres solos, pero en cambio sí se dice Exacto. 8 mujeres solas, ¿no? Y las escenas, en esas escenas están en la naturaleza, están relajadas, están en una sociabilidad exclusivamente femenina y están haciendo actividades que normalmente no corresponden al mundo de lo femenino. Están cazando, están corriendo, se están bañando, están hablando entre ellas, están protagonizando incluso escenas de muchísima violencia. Volvemos a Acteón. En el cuadro este lo que tenemos es a una señora francesa ideal, con una piel de leopardo, animal print también siempre queer, un carcaj y un arco, y el pecho casi descubierto, ¿no? Que es un disparate, pero con la excusa de que te están retratando como Diana, pues puedes hacer un poco lo que te dé la gana. Bueno, de hecho es lo que comentabas, ¿no? Del uso de la diosa Diana como transgresión, ¿no? Para mostrar las Ujú. transgresiones en el arte, ¿no? Sí, a ella o sea, incluso en el caso de Acteón, por ejemplo, ¿no? Acteón la ve desnuda, la historia de Acteón es que la ve desnuda, la espía, y entonces ella le convierte en ciervo y ella y sus ninfas pues le dan caza. Eso es una escena de violencia. En otras versiones del mito lo que hace es medirse con ella, competir con ella, y entonces ella pues la acaba convirtiendo en ciervo y le da caza. Pero en la escena muy representada. Y hay que decir que Nattier se formó copiando cuadros de Rubens, que le encantaba también la mitología y que tiene una Diana y una Calisto muy famosas que están en el Museo del Prado. Una de las favoritas de Diana era la ninfa Calisto. Y Zeus, violador en serie, como todo el mundo sabe, se enamora de Calisto, y para engañarla no se disfraza pues ni de lluvia como con Danae, ni de cualquier otra cosa. De lo que se disfraza es de Diana. Esto da la oportunidad para presentar
una escena de amor lésbico entre dos mujeres, aunque una de esas mujeres es realmente un hombre, pero la otra sí está teniendo una relación lésbica consentida, y así lo relataba Ovidio, ¿no? Es hasta ese punto la transgresión. Imagínate cuando tú vas buscando referentes lésbicos y en el 18, en los cuadros del 18, ya sí que casi hay un beso, porque en los que son un poquito anteriores, en la escena que más se representa, y así es el de Rubens, por ejemplo, del Prado, es cuando Calisto arrepentida y avergonzada y culpabilizándose a sí misma, pues descubre en el resto de ninfas que está embarazada, ¿no? Y Diana pues se cabrea muchísimo. Y esa es la escena que más se representa, pero en el 18 como que se empieza a representar a ellas enrollándose, básicamente. Vamos a saber, a ver qué opináis el resto un poco sobre también la hora elegida también que desprende, que interpretáis vosotras. Empezamos contigo, Ana, luego Carmen, acabamos con Elizabeth, luego iremos cambiando los órdenes, un poco para tenerlo bien repartido, pero bueno, Ana, empezamos contigo. Sí, muchas gracias, Nerea, por tu interpretación y lectura del cuadro. Estaba pensando que es algo como que hablamos recurrentemente, creo que todas, y desde luego Nerea y yo lo hemos hablado muchas veces, como también la idea de, o sea, para la comunidad heterosexual, la oportunidad del disfraz siempre es como una opción a como queerificarse que no tienen en su día a día, y que se ve hasta hoy como que para la gente que somos del colectivo hay como una flexibilidad normativa inmensa, que muchas veces como las personas heterosexuales no tienen, y eso en el siglo XVIII estalla. La idea del disfraz, y del disfraz como una especie de posibilidad queer para huir como de la heteronorma. ¿Tú lo ves en ese cuadro? Ana, la gente ahora está pensando que nosotras estamos en casa haciendo la cena y comentando en qué oportunidades se queerifican los heterosexuales. Esa comunidad, la comunidad ¿Acaso no? heterosexual. ¿Acaso es mentira, Nerea? ¿Acaso es mentira? Obviamente nuestra vida. A ver, esta conversación, os lo juramos, salió ayer en el metro porque le descubrí a Ana que los heteros hacen muchas fiestas de disfrazarse, y ella no lo sabía, de disfrazarse de estaciones de metro. Y Eso pasa. en principio, Ana dijo, ay Dios mío, esa gente hay que desarticularles lo antes posible, por favor, que alguien hable con ellos. Luego dijeron, jolín, no paran de crear, y luego juntas llegamos a la conclusión de que claro, es que es como una ventana, el disfraz es una ventana por la que pueden tener un poco de pluma, ¿no? Pasarlo bien, hacer el artificio, el desmadre, el disparate, la sobreactuación, el drag, finalmente, ¿no? O sea, el disfraz es un poco el drag. En el siglo XVIII está Ya que te mueres, porque, sobre todo, y un gran ejemplo es María Antonieta. Y no solamente los bailes de máscaras, que es lo más evidente, sino María Antonieta y sus amigas en el Petit Trianon, disfrazadas de pastorcillas, haciéndose las pastorcillas, que es lo que más le gusta a una pija, que es disfrazarse como de payesa, ¿sabes? De campesina, de payesa, de relajada, de caftán, de alpargata. A día de hoy y en el 17 también. Sí, el disfraz es divertidísimo, es una manera de escapar de la propia identidad. ¿Quién no va a querer? Sobre todo si eres María Antonieta, imagínate. Claro. Bueno, como os decíamos, evidentemente hoy es día en el que disfrutamos de la charla que escucharemos sobre todo entre ellas. Carmen, por favor, ¿cuál es tu punto de vista sobre la hora elegida por Nerea? Mi punto de vista es también un comentario bastante de amiga y bastante enternecido, imaginándote Nerea caminando por el Prado fijándote en las dianas, y eso me ha parecido muy, 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 muy tierno, la verdad. Y también mi primera reacción cuando vi el cuadro que habías elegido, Nerea, y vi tanta tela, vi tanto print animal, obviamente pensé en ti, porque Nerea, entre otras cosas, nos provee de todo tipo de tejidos, todo tipo de ropas para cualquier tipo de evento, y pensé muchísimo, muchísimo en ti. Sí, sí, sí. Pero no sé, también esta cosa imaginándote a ti de pequeña, fijándote en las dianas, interpretándolas a tu manera y rescatándolas para crear tu propia genealogía, que es algo que estamos haciendo todas aquí hoy. Pensaba también en el cuadro en que nos hemos fijado nosotras, que tiene también mucho más que de justificación, no sé, siquiera histórica o porque es un personaje muy remoto, muy legendario, es en cómo tú instintivamente, como decía Nerea, incluso, como que tampoco es una cosa que hagas ahora intelectualmente, que lo puedes hacer, sino que ya instintivamente sabes muy bien en dónde fijarte, como qué figura recuperar y apropiártelas un poco, como crear tu propio altarcito de figuras que crean tu genealogía propia, sí.
Y como bien explicaba Nerea, ¿no? El tema de los disfraces, evidentemente aplicado en todos los momentos, pero como también estas, y esto lo apuntabas también en la información que nos compartías, ¿no? Estas señoras francesas del siglo XVIII que disfrutaban del disfraz, pues también un poco para idealizar la vida rural. Elizabeth, coméntanos, por favor, ¿qué te parece la elección de la obra? Y de lo Mira, que pues comenta yo hay dos Nerea. cosas. Una más banal, que la primera es que, claro, yo al pensar en Diana, pienso en una gata que tuve yo que se llamaba Atenea, ¿no? Así que me trae inmediatamente recuerdos felinos, que sería una cosa muy, muy boyera. Pero Sí, total. pero la segunda cosa, un poco más seria, tiene que ver con un punto casi más triste del disfraz, ¿no? Que es como la parte de que para llegar a representar una relación lésbica, una intimidad lésbica, no en este cuadro, ¿no? Pero sí en la historia de Diana y Calisto, se tenga que pasar por el subterfugio de un disfraz, de una violación, del engaño, ¿no? Como que necesariamente el paso para llegar hasta allí sea a través de eso en la construcción narrativa de esa mitología, ¿no? Como que hay un momento que si tú obvias ciertas circunstancias que todo el mundo que ve la historia sabe, puede ser como un momento incluso bello, pero que no lo es, ¿no? Claro. Que solamente puede aparentar serlo. Y esa es como, joder, la dimensión también trágica y triste Y del violenta, disfraz. claro, Y exacto. violenta del disfraz, claro. Claro, claro, evidentemente, evidentemente. Nerea. Esto pasa también en el, que esto me lo han enseñado las hijas de Felipe, Ana y Carmen, documentándome para otra historia parecida, en la novela Pastoral, y aquí se juntan disfraz, queer y pastorcillas. En la novela Pastoral, en la Diana de Jorge de Montemayor, hay amores entre dos pastoras y todo sucede en torno al templo de Diana, o sea, están todos los ingredientes aquí juntos. Em, claro, esos amores también siempre pasan por el disfraz y por el engaño, pero ahí están, ¿no? Al final, pues tienes que apañártelas un poco. Una se hace referente con lo que Una tiene. se hace un Da un clavo referente con lo que ardiendo a una tiene, migaja. ¿sabes? Una se hace un referente con un clavo ardiendo, total. Con una miguilla de pan. Vamos a por la siguiente obra, que en este caso la habéis elegido vosotras, Ana y Carmen. La obra elegida es Santa Catalina de Alejandría. ¿Quién empiezas tú, Ana, Carmen, o entre las dos? Bueno, como queráis, adelante. Pues como quieras, Ana, si quieres empezar tú, yo solo voy a Venga. decir primero que solemos decir que cada vez tenemos más un único cerebro compartido, pero para elegir este cuadro nos pasó bastante, o sea, echamos un vistazo al recorrido de Amor Diverso y enseguida nos dijimos, está Santa Catalina de Alejandría y ya Ujú. fue. Si quieres empiezo cuento yo como la mitad de la biografía de Catalina, luego tú y luego Venga, nuestra interpretación a medias. Bueno, elegimos este cuadro. Primero antes de explicar por qué escogimos este cuadro, vamos a contar un poquito quién era Catalina de Alejandría, que es un personaje, como ya comentaba Carmen hace un minutito, bastante remoto, porque nosotras sobre todo pues trabajamos, estudiamos, vivimos versadas sobre los siglos XVI y XVII, así que el siglo IV se nos hace muy, muy remoto. Catalina de Alejandría a los 18 años aún no se había casado y ella rechazaba pretendientes sin parar porque no los consideraba digno, hasta que un buen día un ermitaño cristiano le dijo, le propuso matrimonio con Cristo y le dio instrucciones para convocarlo. Finalmente, la Virgen se le aparece a Catalina y le dice que no está consiguiendo casarse porque es fea, pero en realidad la que es fea es su alma, y en ese momento Catalina tiene una revelación y decide convertirse al cristianismo. Y en ese momento, Catalina decide retar al emperador Magencio a un debate sobre la verdadera fe. Y aquí empieza lo que nos interesa. Carmen, ¿quieres seguir tú? Claro, lo que nos interesa es que aquí, por supuesto, ella gana ese debate contra 50 filósofos de Alejandría. Ella lo gana, no solo lo gana, sino que acaba convirtiendo a todos estos 50 filósofos al cristianismo. Por esto la encarcelan, bueno, encarcelan también a los filósofos, ella los asesinan, de hecho. Ella encarcelada consigue convertir absolutamente a todo el mundo, convierte a la emperatriz, convierte a los soldados que la custodian, ella hace magia con las palabras constantemente y como castigo por esto, por el gran desafío,
y por haber demostrado tener más sabiduría que todos los filósofos de Alejandría, primero la torturan, y esto aparece en todos los elementos, siempre en la representación de Santa Catalina de Alejandría aparece como elemento iconográfico, entre otros, precisamente una rueda, porque allá la torturan en una rueda con puntas que sin embargo, en cuanto tocan el cuerpo de Santa Catalina, pues se deshacen mágicamente. Después de esto ya sí, la matan, la asesinan, le cortan la cabeza con una espada que también aparece como en elemento iconográfico siempre habitualmente. La vida de Santa Catalina, obviamente ya de por sí, se presta bastante a hacer relecturas de disidencia y sobre todo de resistencia más que nada, pero en el cuadro de Caravaggio además ya en principio aparece ella como una mirada como un poquito entre indescifrable y traviesa, que nos invita también como a recuperar el personaje y pensar también, que es parte de lo que hemos hecho en nuestra lectura, como otras figuras, no solo nosotras hoy, sino muchas mujeres antes que nosotras, también instintivamente, como Nerea paseando ahí por el Prado, vieron en la figura de Santa Catalina un personaje a través del cual trazar sus propias genealogías, un poquito disidentes, más o menos fidedignas, la verdad. Ujú. Sí, nosotras somos, Carmen y yo somos verdaderamente incapaces de trazar genealogías si no hacemos una pequeña parada en el siglo XVI o XVII. Entonces, Santa Catalina sobre todo nos interesa, más allá de porque en general cualquier relato hagiográfico de martirio se presta mucho a configuraciones de resistencia femenina. A nosotras siempre Santa Catalina nos ha invitado pues a fantasear, porque Sor Juana Inés de la Cruz en 1691, en el último grupo de composiciones textuales que hace, son unos villancicos bastante festivos, y uno de ellos se lo dedica a Santa Catalina como una respuesta a la ofensiva que estaba sufriendo por parte del obispo de Puebla. Entonces, como que nos gusta imaginarnos, sin equipararnos en ningún momento a Sor Juana, nunca osaríamos a eso, pero nos gusta mucho como pensar que no solo nosotras, sino que ya Sor Juana en el siglo XVII está utilizando a Santa Catalina para trazar como una genealogía de disidencia transhistórica. También es verdad, no lo había pensado, pero se puede recuperar aquí la cosa del disfraz, en realidad, porque lo que ella está haciendo es tomar a Santa Catalina como una suerte de careta, que reivindicar en su conflicto con el obispo de Puebla, como ha dicho Ana. Pero claro, también lo de careta tiene un poco y el disfraz, de nuevo, tiene esta cosa un poquito también que puede tener sus lecturas homoeróticas, es decir, cuando Sor Juana Inés de la Cruz está reivindicando no solo a Catalina de Alejandría, sino una serie de mujeres, desde Débora, Susana, Sara, como personajes bíblicos femeninos, que ella une en esta genealogía, vincula con Santa Catalina. Cuando ella hace eso, por un lado está haciendo algo que hemos hecho todas, un poco las que hemos transitado la duda, aunque fuera por un minuto, como quiero ser como ella o me gusta ella, un poco como como con las Spice Girls. Totalmente, como siempre que tú te estás trazando tus genealogías y tienes este altarcito, siempre hay muchísima admiración, muchísimo deseo de ser como Sor Juana Inés, de ser, tener la sabiduría de Catalina de Alejandría, y además ella también tuvo su enfrentamiento con otros filósofos en el México, en la Nueva España, en México colonial. Entonces un poco de imitación, pero también inevitablemente un poquito de deseo, creemos nosotras. Catalina de Alejandría, como decíamos, por cierto, una de las santas más representadas en el arte cristiano, cosa que también detalláis también con todos esos detalles, el tema de la rueda. Bueno, en materia de torturas eran especialmente creativos en aquella época, así que bueno. Mira, empezamos contigo, Elizabeth, para que nos cuentes y para que nos digas también tu parecer sobre la elección de esta obra, como decíamos, de un personaje, hombre, pues sin duda transgresor y revolucionario. Bueno, a mí todas estas figuras, así como Hipatia, Santa Catalina, sobre todo me parecen grandes modelos a seguir, ¿no? Yo escuchaba aquí a Ana y Carmen contándonos su capacidad de conversión de los señores filósofos a los cuales se enfrenta, ¿no? Su capacidad de... Como tú, Eli. Uno hace lo que puede, pero yo creo que no les convierto tanto. No tengo tanta capacidad de convicción como Santa Catalina de Alejandría. O sea, no. Quiero decir, entra en mis aspiraciones ser santa, pero no lo he logrado. Todavía. Poco te falta. Nerea, adelante. Si por hay favor. un sitio, Elizabeth, si hay un sitio
para el martirio contemporáneo en este momento son los debates televisivos. O sea, Totalmente. estás bien cerca, no te Estoy bien preocupes. Desde cerca. luego, desde luego. Porque ese es el lugar donde tienes una oportunidad de martirio buena y de convicción buena. Me ha hecho muchísima gracia porque, claro, de Santa Catalina es lo la de la rueda, ¿no? Cómo fue el martirio, pero no sabía que ella era un arma de cristianización masiva. O sea, la tía, si tú estabas a su alrededor, o sea, si estabas en su influjo, en su onda expansiva, ella te convertía al cristianismo porque te No comía la oreja escapabas. increíblemente bien. Era una Sí, máxima come orejas muy divertida. sí, Muy guay, ¿no? Esto, que sí. pudiera hacer esto y la lanzaban como en veladas de boxeo interminables, dialécticas con hombres y les iba convirtiendo a uno detrás de otro. Eso también es un poco queer, ¿no? Esto siempre se dice de las La lesbianas conversión. míticas, La claro. conversión. De las lesbianas Claro, míticas como veteranas, eso. al menos de Madrid, pues las hay que son convertidoras masivas, Claro. como Se los sabe poco vampiros esto jefes. porque a nivel iconográfico, claro, todo esto que ella Carmen, a hizo nivel de conversión, a nivel iconográfico, o sea, el único rastro que queda es cuando se la representa con el libro. Se la suele representar con la rueda, con la palma de los mártires, con la espada que la degolló y también con un libro como de... Era muy culta, pero tampoco entran en más detalles con esto. Otra cosa también un poquito queer de Santa Catalina y de su representación y de lo que le pasó, aunque solo hay un cuadro que represente esto, es que cuando la degollaron, ella, en lugar de sangre, pues allá le brotó leche. Que la cosa lactante también, bueno, Ana, háblate un poquito de esto, porque acabo de soltar aquí lo de Un poco, no sangre, parece sino una leche canción de lactante, Toquilla. como todo el mundo comprende. Claro, no, a nosotras, y ya le cedemos la palabra a él y damos un salto temporal Sí, inmenso, pero es verdad que también toda esta imagen, porque hay muchas, luego a partir del Renacimiento desaparece bastante esta iconografía, pero hay muchas lecturas como de Cristo representado como un cuerpo lactante, o sea, Cristo como una figura femenina. Entonces también vemos como en todo esto, como no nosotras, sino que grandes medievalistas han estudiado como esta imagen como de un Cristo feminizado que es capaz como de ser a la vez el esposo y la madre que provee de alimento a sus hijas, y creemos como que en ese momento como de decapitación de Santa Catalina, cuando empieza a brotar leche, hay una asimilación de Cristo que nosotras, Carmen y yo, somos especialistas y estamos muy dispuestas siempre a hacer lecturas bastante ahistóricas y muy deliberadas, pues también vemos ahí una genealogía queer que nos apetece recuperar. Desde luego. Oye, y fijaos una cosita otra cosa muy queer y muy disidente, no solamente de Santa Catalina, sino de muchas santas mártires, es el que no querían casarse. O sea, que claro, todo sucede para no casarse. Y de hecho a Santa Librada, a Santa Virgen Fortis, esta que se representa extrañísima, crucificada y con barba, Hmm, Cristo le hace crecer barba para que a su marido, a su futuro marido no le parezca atractiva y por lo tanto evitar el matrimonio. claro. Ahí hay, lo que pasa es que no hay cuadros, no hay esculturas, no hay representaciones casi de Santa Librada, pero eso es Hmm, lo más queer Mm. que hay, ¿no? Evitas sí, el matrimonio, evitas el camino de la normatividad y además total. lo haces haciéndote monstruosa a través de Cristo, Hmm, alucinas. Pero Santa Catalina igual, no se quería casar. tampoco, tampoco. Pues pasamos, como bien comentaba Ana, pues evidentemente damos un salto en el tiempo bastante importante, de evidentemente una personalidad histórica, transgresora que generó esta revolución y que antes, bueno, pues como solía pasar, hoy en día quizá no tan descomunal, pero bueno, en todo caso, pues bueno, la dejó sin duda pues toda una forma extraordinaria de ver, pero ahora vamos, como decíamos, a la partida de naipes de Balthus. Elizabeth, dinos por qué has elegido esta obra y luego también, pues sí, evidentemente, pues si quieres comentar la exposición retrospectiva de Balthus en 2009 por parte del Museo Thyssen. Sí, como había varias cosas. Lo primero era a la hora de pensar por parte del recorrido y el recorrido de Amor Diverso, el listado de obras que tuvieran algo que ver con lo LGTB o con lo queer. Como una de las primeras preguntas que yo me hacía era ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de arte queer? ¿No? ¿O qué es lo que significa lo queer dentro del arte? Porque, por ejemplo, en el terreno de la filosofía, el terreno de origen de las teorías queer, tenemos a pensadoras como Sara Ahmed que te sacan un libro como Fenomenologías Queer, donde realmente
no se trata de un debate que tenga nada que ver ni con el colectivo LGTB, tangencialmente sí, sino primordialmente con toda una reflexión alrededor de lo recto y lo torcido, el posicionamiento en el espacio, maneras de torcer ese posicionamiento que luego se ligan de alguna manera con la subversión de la norma y con el estándar. Y en esa parte, es decir, como en muchas de estas obras o las que comentaban Nerea o las hijas de Felipe, no es tanto que se trate de obras que en su generación o en su creación sean obras queer, sino que para mí sirven para explicar, ¿no? Cosas que sí que son queer, o sirven como pretexto para hacer esa explicación. Y para mí ese es el caso muy concreto de la partida de naipes de Balthus, de 1948 a 1950. Hemos dado un salto en el tiempo bastante, muy importante, ¿no? Esa exposición, la retrospectiva que organizó el Thyssen en 2019, además es interesante y nos permite comprender más la lección del artista porque estuvo envuelta en muchísima polémica. Y después de hablar un poco de esa polémica y de todos los debates que se generan en torno a la figura de Balthus, ya voy a tratar el tema en la obra concreta, ¿no? Pero aunque en esta obra, en la partida de naipes, no se vea tanto o sea una obra muy recatada para el estilo normal de las obras de Balthus, hay algo en el resto de sus obras, en algunas de las obras más conocidas del autor, en las que están expuestas, que a nuestros ojos como espectadores nos resulta perturbador. Y nos resulta perturbador porque se trata de imágenes, en la mayoría de ocasiones, de chicas muy jóvenes, prácticamente niñas, que además son vistas desde una mirada masculina sexualizadora que las coloca en posiciones muy sexualizadas, ¿no? Y eso origina que cuando esa exposición en 2019, igual que en otros lugares, ¿no? No es el único debate, o no es España el único sitio donde se debate sobre las obras de Balthus, hay grandes discrepancias, hay artículos hablando de lo escandaloso de estas obras o la necesidad de contextualizarlas, mientras hay otra gente que dice que eso es simplemente una reacción furibunda feminista que se está confundiendo y está intentando aplicar los conceptos del Me Too a las obras de 1950, como si en 1950 no existiera la mirada sexualizadora o la concepción de la propiedad o posesión, ¿no? Como objeto del cuerpo de las mujeres. Pero todo ese debate es muy interesante y además lo une o vincula a Balthus con toda otra serie de artistas en el siglo XX, no solamente en la pintura, sino también en la escritura. Pienso en Barry, autor de Peter y Wendy, pienso en Lewis Carroll, muy fascinados por las figuras de la infancia y en concreto en el caso de Balthus con la figura de la niña, ¿no? Que también es la protagonista de la partida de naipes. Se trata de un cuadro para Balthus extraordinariamente depurado, ¿no? Es depurado en el color, depurado en la forma, que representa ese juego o esa escenificación de un juego donde están jugando a una partida de naipes, a un juego de cartas. Para mí me interesaba en concreto, en relación con lo queer dentro de este cuadro, esa dimensión particular del juego que además está teniendo lugar entre un niño joven y una niña, ¿no? Entre dos representantes, tanto del género en sí mismo, ¿no? De la estructura del género, como de las posibilidades de aquello en lo que el género puede evolucionar, porque al final en este momento, en el momento de la niñez, todavía no son tan distintos, o no hay tantísimo dimorfismo sexual entre ambas, y además como están extremadamente simplificadas las dos figuras, más allá de que lo que lleva ella sea un vestido y sea azul y un color virginal, asociado a la pureza, y él lleve unos pantalones y colores más agresivos, no hay tampoco tantísima distinción, ¿no? Pero a mí me recordaba o me hacía pensar en algo que sí que lo vincula con lo queer, más allá del debate, yo creo, más estéril de intentar decir, pero ¿es Balthus un autor queer? Que me parece mucho menos interesante que intentar ver qué se puede decir de lo queer a través de Balthus, que es cómo nos recuerda esa dimensión del juego o esa dimensión de la puesta en escena del juego a temas tratados, por ejemplo, por Judith Butler en El género en disputa o Deshacer el género, sobre la performatividad del género y los malentendidos que muchas veces hay en la relación entre esa performatividad y la noción, por ejemplo, de performance, ¿no? Que la distinción fundamental para Butler, al hablar de eso, es que lo performativo
igual que en el caso del juego, o igual que en el caso de este juego de naipes, tiene que ver con algo que se repite, con algo que se reitera una y otra vez, ¿no? Y que es en esa repetición donde se está permanentemente construyendo. Mientras que la performance tiene mucho más que ver con la escenificación, que más allá es consciente de qué se trata de la escenificación. En este juego de roles o en el juego de la partida de naipes, además, lo que me resulta interesante es cómo en comparación con otros cuadros de Balthus, y además comparándolo, ¿no? con la ficha que tiene en concreto este cuadro dentro de la página web del Museo Thyssen-Bornemisza, escrita por Paloma Alarcó. Esa ficha empezaba uno de los párrafos diciendo: en la pintura de Balthus las niñas son las reinas y por tanto siempre las ganadoras. Pero hay un punto de esa interpretación en el que yo discrepo sobre esa posición, ¿no? Porque me parece que la posición de ser la ganadora, ¿no? Es una posición muy de ser sujeto y no tanto la posición de ser objetificada, ¿no? Es muy difícil estar ganando si te estás viendo reducida a un objeto sexual, aunque luego haya debate sobre Balthus, de si reduce realmente. Y sin embargo, en este cuadro concreto, en la partida de naipes, sí que me parece, por el intento del chico o del hombre de esa posición masculina de ocultar una carta detrás de su espalda, mientras es ella quien está sentada, maneja y dirime lo que sucede en la mesa, ¿no? Es ella quien está en control del juego, que representa una subversión interesante de lo que es la estructura social del género, que sí que está presente, yo diría, de forma codificada más o menos estándar en todo el resto de cuadros de Balthus. Y esos son algunos de los motivos, entre otros, pero no hay tanto tiempo, primordialmente por los que me interesaba, ¿no? Como lecturas queer posibles de la partida de naipes. Desde luego, y esa figura, ¿no? De ese niño por encima de la mesa incluso, ¿no? Como esa posición un poquito, pues como más agresiva. Nerea, por favor, tu vista y tu mirada sobre esta obra de Balthus y también sobre el artista. A ver, de Balthus, lo que necesitaríamos mucho tiempo para hablar de los debates que planteaba Eli sobre su mirada sexualizadora sobre las niñas o no. Yo recuerdo de la exposición monográfica que hubo en el Thyssen hace unos años que lo que más me chocó, me sorprendió, me desagradó incluso de Balthus, más que la mirada sexual y masculina y superior sobre esas niñas pubescentes, fue el tamaño de los cuadros. Son muy... Sí, era como, yo siempre me había imaginado los cuadros de Balthus estudiando historia del arte. Mi cabeza, mi comprensión, situaba esas escenas pequeñas e insignificantes en cuadros muchísimo más pequeños, pero claro, muy a grandes. lo mejor en mi etapa de formación no tenía, más que nada por cómo nos enseñan las cosas y a los grandes artistas del siglo XX, al menos hace unos años en la carrera de Historia del Arte, yo no había calibrado la dimensión del ego de Balthus. Y por eso me sorprendió que sus pequeñas escenas, que sus escenas insignificantes, que sus grandes masas de pintura, que tampoco necesitaban tantísimo espacio, estuvieran en esas dimensiones tan gigantes. Lo que a mí me suscita este cuadro es, o lo queer que me suscita ese cuadro es, sí, que lo que estás viendo es un engaño, o sea, lo que estás viendo es un disfraz también, es una ventaja que tiene el espectador del cuadro sobre los protagonistas, sobre el niño y sobre la niña, porque tenemos más información, y también es un pasito más de un tema clásico que hay en la historia del arte, y sobre todo a partir del 17 y 18, que es el juego de cartas. Porque es irresistible el juego de cartas. Y pienso en los cuadros de Chardin, por ejemplo, en los jugadores de cartas, no puedes sustraerte a la atención sobre unas personas que no te están haciendo caso y que están atentas a otra movida que en este caso es el juego de cartas. Pero aquí lo que pasa es que el pintor te atrae porque te está comentando un secreto que se está produciendo ahí, o sea, un subterfugio que se está dando ahí. Jamás lo hubiera relacionado este cuadro con lo queer, francamente. Creo que has hecho ahí un malabar bastante complicado, pero bueno, que me hace pensar en posibilidad. Al final lo queer sí es retorcer lo clásico, darle otro punto de vista, darle otras miradas y significados.
seducir al espectador a través de cauces que no son los normales. Y ahí sí que es queer, claro. Ana, Carmen, como queráis. Empezamos contigo, Carmen, por ejemplo. Pues me pasa un poco como Nerea, que nunca lo habría pensado, nunca habría visto este cuadro de Balthus así, pero ya desde ahora, para siempre que lo vea, va a ser la interpretación de Elizabeth la que esté presente siempre. Pero claro, en esto del retorcimiento y lo que decía Elizabeth, de más allá de cualquier intención o de cualquier lectura que se pueda hacer sobre el propio Balthus, tienes la intuición como Nerea de ver en el cuadro lo que a ti te sugiere si es de esa manera esa lectura disidente. Y no sé, nosotros nos hemos apañado, me estoy dando cuenta ahora de hablar de todo del cuadro de Santa Catalina de Alejandría sin mencionar a Caravaggio y pero porque existe muchísima discusión sobre, bueno, y incluso en vida él estuvo inmerso en litigios sobre su posible homosexualidad, sobre su vida disidente, pero es algo que no es necesario, o sea, es una capa más, que añade una capa más de disidencia, si quieres, al cuadro de Santa Catalina de Alejandría, pero que no es necesario saberlo para que tú hagas tu propia lectura, que no tiene nada que ver con él, con los chicos jovencitos que aparecen en otros cuadros suyos, con no sé, relecturas que se han hecho de apropiaciones de Caravaggio como icono gay contracultural. No sé, me hablaba Ana de la película... una película de 1986 La de Derek Jarman. Sí. de Derek Jarman, es decir, eso está presente, pero no es necesario que esté para que tú hagas tu propia lectura. Oye, una cosa, hablando de, claro, Caravaggio, se nos había olvidado Caravaggio, tú fíjate, Claro, es que... tú fíjate en las esferas en las que estaremos, que hasta se nos ha olvidado Caravaggio, pero de Caravaggio lo que no se suele mencionar, porque claro, Caravaggio como pintor hombre es representante de lo universal, es que era un apuñalador, tenía la puñalada facilísima, le echaron de Roma, no sé si le vuelven a echar de Florencia en un momento dado, pero está envuelto en litigios porque era bastante macarra Caravaggio. Sí. Cuando tú lees una biografía, un catálogo, ese aspecto de su personalidad, que era un hombre tremendamente violento, aparte probablemente gay, está pues en el 4º capítulo. En cambio, Artemisia Gentileschi es la pintora violada y por eso la decapitación de Judith Holofernes la plantea con tanta violencia, ¿no? Pues que la violaron y por lo tanto era una pintora violenta, pero a nadie se le ocurre decir, bueno, Caravaggio era un matón de discoteca y por lo tanto era un pintor muy violento. Me gusta mucho la proposición enormemente violento, aparte de probablemente gay. Las cláusulas. Sí, sí. Ana, y vamos contigo, adelante. Sí, yo estaba pensando mientras Elizabeth hablaba con tan certera como siempre, estaba pensando en un libro que a Carmen y a mí en nuestros devaneos doctorales nos obsesionó durante un tiempo, que es el libro de Johan Huizinga, que siempre dudamos mucho cómo se pronuncia, del Homo Ludens. Y es que yo cuando leí ese libro, que no tiene absolutamente nada de queer, salvo y a la vez todo, que es como la idea del juego, porque lo que plantea Huizinga es que el juego es como... algo que te mete en unos límites temporales y espaciales radicalmente diferentes, donde tú aceptas unas reglas que son absolutamente obligatorias, pero que las aceptas libremente, y es una acción que tiene un fin en sí mismo y que además va siempre acompañada de un sentimiento que es como de tensión y de alegría y que te permite ser de otro modo, y que eso es básicamente, yo creo, como que la existencia de todas aquí. O sea, que cuando vives en los márgenes siempre estás como en un juego tal y como lo define, pues no sé, creo como que el mayor teórico del juego, y es la idea que también Carmen y yo hablamos mucho de esto, de trazar, que es importante trazar genealogías de la disidencia, pero también genealogías de la diversión y genealogías de la recreación, y como que yo creo que hay algo como muy queer en el juego, no necesariamente en que sea, no en lo banal. Y también la otra nota, lo que decía Elizabeth, es como ya más personal, o como más, que hay como siempre como una infantilización desde como las familias y las instituciones hacia cualquier cosita del colectivo, que bueno, eso también me lo ha recordado en un tono un poquito más personal y amargo, pero creo que sí, como que la idea de que es como algo como que son unas reglas obligatorias que tú aceptas libremente para esta vida, y que además te sitúan siempre en un plano como de tensión y alegría, pues eso es lo que me ha hecho... Y frente a las cuales hacen trampa. Eso es, las Hacen trampa trampas. todos.
Pues como os decíamos, un recorrido por estas obras de las colecciones permanentes del Museo Amor Diverso, que ofrece pues esta nueva mirada sobre las obras de arte relacionadas con el colectivo LGTBI+. Mirada que también hemos querido pues descubrir. Yo creo que hemos aprendido muchísimo más de lo que esperamos, pero sin duda ha sido un regalo este capítulo donde hemos tenido ocasión de escuchar a Nerea Pérez de las Heras. Gracias, Nerea, por acompañarnos. Gracias. A Ana Garriga y Carmen Urbita, gracias a las dos también por acompañarnos. Gracias Muchas a ti, al gracias. museo. Y Elizabeth Duval, muchísimas gracias también por acompañarnos. Muchas gracias. Descubre nuestra colección, exposiciones y actividades en museothyssen.org. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, el museo de todos.